Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro estudio bíblico en casa. Es un placer poder estar nuevamente aquí con ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio que tiene que ver con antes de abrir tu Biblia y vamos a continuar con el tema que es ver a Dios con tus oídos. Así como lo escuchó, ver a Dios con tus oídos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea con nosotros, que Él sea el que nos hable, el que nos dirija y el que nos ayude y nos dé de su entendimiento. Amado Padre Celestial, te agradecemos, mi Dios, la bendición que nos das de poder estar reunidos, Señor, aún a la distancia. Gracias por los medios que tú permites, Señor, para podernos conectar. Gracias, Padre, porque tú siempre tienes palabra fresca para nuestro alimento de nuestro espíritu. Te pedimos, mi Dios, que seas con nosotros en este tiempo, que seas tú el que nos hable, el que nos dirige, y que el Señor, la llenura de tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Danos, Señor, oídos ungidos para recibir tu palabra, pero sobre todo, Señor, danos un corazón para que lo podamos llevar por práctica. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Así es, hermanos, les decía, ver a Dios con tus oídos. Quizás hemos escuchado con mucha frecuencia relatos donde la gente dice que a veces le damos demasiada importancia o que no deberíamos de darle demasiada importancia a la Biblia. Hemos quizás escuchado las razones o los motivos por el cual hacen dichos comentarios basándolos en que este libro fue escrito por hombres como nosotros, como cualquier clase de hombre, y que cómo podría ser comprobable la veracidad de este libro. Por otro lado, quizás también hemos llegado a escuchar que se hace de la Biblia un ídolo, utilizándolo lo que está escrito en ella como una forma legalista de llevarlo a la práctica sobre lo que debería de ser y hacer el hombre, pero a veces con una interpretación simplista por parte de aquellos que lo toman de esta manera. Sin embargo, hay solamente dos opciones cuando se trata de este encuentro, este acercamiento con este libro tan maravilloso que nos revela acerca del conocimiento de un creador divino. Y estas dos opciones es la revelación o la especulación. Dos cosas completamente diferentes. En la revelación, Él nos habla y en la especulación, nosotros simplemente tratamos de adivinar. Para poder ver y comprobar la veracidad de que la Biblia da un testimonio de sí misma, de que habla de sí misma, vamos por favor a nuestra Biblia en segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, y dice de esta manera: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar, para ayudar a la gente, para corregirla y para mostrarle cómo es que debe de vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. La Biblia es un mensaje que Dios trae para el hombre y, como dice lo que acabamos de leer, nos enseña, nos va a ayudar, nos va a corregir, nos va a mostrar cómo es que nosotros debemos de vivir, de qué modo vamos a agradar al Creador de este libro tan maravilloso llamado Biblia. Porque de esta manera seremos siempre entrenados, estamos siendo capacitados para poder hacer el bien, hacer lo correcto. Quizás nuestra naturaleza humana tiende a hacer el mal, aun cuando en lo más profundo de nuestro corazón tenga la intención de hacer lo correcto, nos dejamos dominar por hacer lo que más le agrada a nuestra carne. Pero gracias a Dios, porque en su palabra nos lleva tomados de la mano para irnos corrigiendo, y en su amor nos lleva también en ese camino correcto.
Él nos dice, yo quiero, hijo, que tú aprendas a hacer siempre lo que es correcto, lo que es agradable, para que tú estés bien entrenado, para que cuando vuelvas a pasar por alguna circunstancia, sepas reaccionar de la forma que a mí me agrada. Jen Wilkin escribió, la Biblia es una zarza ardiente hasta que Jesús regrese y podamos verlo. Este autor hizo esta comparación de la Biblia con aquel encuentro que Moisés tuvo con el Señor en el monte Sinaí. Ese primer encuentro que Moisés tuvo, que lo llevó hasta ese monte y se tuvo o fue sorprendido por esta zarza que veía que ardía y no se consumía. Era algo nuevo para él, era algo que no podía conceptualizar dentro de su mente, pero sin embargo, a pesar de todas estas cosas que él podía estar viendo, pudo creer que era Dios mismo. Hemos hablado que a veces hay muchas debates sobre quién la escribió, cómo se escribió, cuándo se escribió, será verdad, será mentira. Pero gracias a Dios, porque aun cuando no lo podemos ver físicamente, este libro nos revela la naturaleza de nuestro Creador, la naturaleza del Señor Jesucristo. Y que nos permite que tengamos la esperanza de que algún día podamos llegar a la presencia de Dios y poder conocerlo con nuestros propios ojos. Mientras tanto, debemos de tener a nuestra Biblia como esa zarza en la cual Moisés tuvo ese encuentro con Dios. Que sea ese motivo que nos hable, que nos diga qué es lo que tiene Dios para nosotros, qué es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros lo hagamos. Quizás no veamos a la Biblia que le salen unos ojos o que tenga unos ojos, una cara, una nariz, una boca, unos oídos. Pero indudablemente es la presencia de Dios la que se está revelando por medio de lo que está escrito en ella. Así que mientras nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir aprendiendo a vivir con el oído, utilizando este libro tan hermoso, mientras esperamos llegar a la edad del ojo para conocer personalmente y cara a cara quién es Dios. Ese Dios que en este mundo, en estas circunstancias que vivimos cotidianamente, nos ha ayudado a salir adelante poniendo o depositando nosotros nuestra confianza en Él, que aún sin conocerlo físicamente, hemos experimentado quién es Él a través de muchas circunstancias, quizás en la pérdida del empleo, quizás en una enfermedad, quizás cuando hemos atravesado por un problema completamente desconocido y que no sabemos cuál va a ser su fin. Ese Dios que hemos experimentado aún sin haberlo visto físicamente, es quien nos da la seguridad por medio de su palabra y la confianza de que todo marchará bien, aun cuando todo pudiera ir en nuestra contra. Eso es estar viviendo en la edad del oído, porque aunque no lo hayamos visto físicamente, creemos, confiamos de que Dios está a nuestro lado. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a través de su palabra todas estas cosas. Y esa es la forma en que nosotros podemos encontrar también su voz. Por otro lado, también es importante que nosotros tratemos a la Escritura como el rostro de Dios. Les mencionaba, quizás no le veamos ojos, nariz, cara, boca, pero Dios se está revelando a través de todo lo que está escrito en él. Debemos de tener una actitud de humillación, de adoración, cuando estemos leyendo este libro tan maravilloso. Que debe de ser un momento en el cual podamos derretirnos, deleitarnos, disfrutar
que estamos hablando con Él, así como Moisés estaba hablando con una zarza que para sus ojos parecía o hubiera parecido algo incongruente. Pero cuando estamos leyendo la palabra de Dios es estar hablando también con Él, que Él nos esté dando respuesta a través de lo que nuestros ojos están leyendo. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos la bendición en este momento de poder ver a Jesús físicamente, cara a cara? Quizás cambiarían muchas cosas en nuestra vida, en la forma de conducirnos. Quizás haríamos lo imposible para poder agradarlo, para poder dejarle saber que es lo mejor para nosotros y lo maravilloso que es estar con Él. Pero mientras llegue ese momento, hermano, tenemos que hacerlo por medio de nuestra fe, por medio de nuestros oídos que escuchamos su dulce voz leyendo su palabra. Spurgeon dijo, para mí, la Biblia no es Dios, pero es la voz de Dios y no la escucho sin temor. No es que la Biblia represente un Dios o que ahí esté Dios en forma de este libro, pero es cada vez que abrimos esas hojas, es Dios el que habla. Por lo tanto, no debemos dejar pasar por alto esas palabras que Él habla a través de este hermoso libro. No debemos dejar pasar por alto y mostrarle nuestra reverencia, nuestra adoración, nuestro respeto, nuestra obediencia a Dios. No leerla como otro libro más de nuestra literatura, sino poner en práctica muchas cosas. Algo que también pudiéramos reflexionar en esta noche es que no es que debamos de idolatrar o amar a nuestra Biblia. La voy a dejar aquí para que no le pase nada, para que no se empolve, para que no se maltrate. No debemos de amarla como un objeto, como un ídolo. Por el contrario, debemos de amar el interior. Debemos de amar a su escritor. Cuando abrimos correctamente la Biblia, ¿sabía usted que es un acto de adoración? Por lo tanto, debemos de tratar a la escritura de Dios como el rostro de Dios y poder, como les mencionaba hace rato, derretirnos en su presencia. La Biblia, por otro lado, también es un cofre lleno de tesoros. Me gustaría poder ver algunos de estos tesoros, porque es un cofre inmenso que no tiene fondo de tesoros. Y vamos a ver una que es bellezas. En el primer libro de Samuel 16:7 dice, pero Dios le dijo, Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. ¿Qué hizo este hombre llamado Samuel? Pues él buscaba a ese próximo rey que iba a sustituir a Saúl. Lo buscaba fornido, alto, como guerrero. Y a veces nos pudiera llegar a pasar así, nos menospreciamos. Es que yo soy el peor y el último. Sin embargo, Dios nos da esta belleza, esta forma única de cada ser humano. Dios vio algo especial, algo bello en el corazón de David, que por eso fue su elegido. Otro tesoro que podemos encontrar dentro de la Biblia son maravillas. Sí, maravillas. El Salmo 139, 13 y 14 dice, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso
te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. El Señor nos conoce desde aún antes de formarnos en el vientre de nuestra madre. Y es más, aún somos únicos también delante de Dios y somos tan maravillosos que no existe ser humano igual a nosotros, aún cuando tuviéramos algún gemelo. Hay algo que nos hace únicos y esto es maravilloso. Otro tesoro que podemos encontrar es la fuerza. Dice el Salmo 73:26, ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. El Señor nos da esa fuerza, no solamente física, sino a veces también espiritual para poder enfrentar las diversas circunstancias que se nos afrentan en nuestra vida. Quizás una fuerza física que también, como dice su palabra, que Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo, que caminaremos correremos, como las águilas y no nos fatigaremos. El Señor nos infunde todo esto, o lo podemos encontrar en su palabra. Otro tesoro que también podemos encontrar en la Biblia es alegría. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Salmo 16:1. Aún en medio de nuestros problemas, aún en medio de nuestras dificultades, hermano, gracias a este tesoro tan invaluable que es la palabra de Dios, podemos encontrar alegría, podemos estar en paz, que a veces ni siquiera nosotros mismos nos podemos imaginar de dónde proviene. Otro tesoro que podemos encontrar dentro de la Biblia es consejos. Dice Proverbios 19, 20 y 21. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Dios nos da ese consejo que a veces nosotros necesitamos para poder ser sabios, para tomar buenas decisiones, para tomar decisiones que vayan de acuerdo al agrado y al corazón de Dios. Dice, y así serás sabio en tu vejez. También otro tesoro que podemos encontrar dentro de este libro llamado Biblia es sabiduría. Santiago 3:17 dice, en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Si nosotros tenemos o hallamos la sabiduría de Dios a través de este libro, vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Vamos a ser obedientes, vamos a estar en paz, vamos a poder sufrir con los que sufren y siempre vamos a hacer lo bueno. La dirección de Dios llenará de gozo y alegría nuestro corazón a medida que nosotros transitemos en su camino. Así que nosotros, hermanos, debemos de quedarnos en esta hora con la convicción de que cada vez que abramos nuestra Biblia es como estar viendo el rostro de Dios, estar en su misma presencia, porque es un libro que es inspirado por Él, escrita por hombres, pero dirigidos por un solo autor. Y a través de este libro, Él nos va a ayudar a interpretar la Biblia, incluyendo aquellas cosas que antes no podíamos ver cuando estábamos ciegos. Quizás nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Pero queremos ser diferentes, queremos agradar a Dios, queremos caminar en ese camino de obediencia. Tenemos que abrir nuestra Biblia, teniendo la certeza de que todo lo que está escrito es cierto, porque lo es. Así que, hermanos, caminemos siempre
viendo a Dios por medio de nuestra Biblia, mientras tengamos esa bendición de llegar algún día a conocerle cara a cara. Demos gracias a Dios por esta reflexión y esforcémonos en caminar juntamente de la mano de Dios. Señor, te agradecemos en esta hora porque tú eres bueno, porque Señor, tú nos das ese alimento, ese pan que nosotros necesitamos. Llénanos de tu amor, llénanos de fortaleza, Señor, para caminar junto a ti. Ayúdanos a hacer siempre lo correctos. Instrúyenos, corrígenos, como dice tu palabra. Que, Señor, cada vez que nosotros leamos tu palabra, pueda ser más penetrante, como ella misma dice, que cualquier espada de dos filos, Señor, que llega hasta la coyuntura de los huesos. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, y a poder vivir siempre confiados de que tú estás manifestándote por medio de este libro. En el nombre precioso y maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, es una bendición poder haber estado con ustedes. Deseamos que Dios les bendiga y fue un gusto estar aquí. Hasta luego.